Ya estamos grabando bien. Empezamos la clase anterior, empezamos a ver el tema de funciones. Vimos como las generalidades de una función, cómo es que trabaja la función. Una función no es más que otro tipo de variable en R, ¿no? Vimos más o menos cómo está estructurado la sintaxis para crear una función. Voy a presentarles la pantalla. Bien. Les mostraba en la clase anterior esta función que es una función propia de R, que viene en el paquete base de R, que es una función para generar números aleatorios de una distribución T. Permíteme un momentico. Bien, mire, entonces aquí está la estructura de la función. Estos se llaman los parámetros o los argumentos que recibe la función, y entre llaves está el cuerpo de la función, que es donde están todas las instrucciones que la función va a ejecutar. Ahora vamos a mirar cómo defino mis propias funciones. ¿Cómo defino mis propias funciones? Se llama funciones definidas por el usuario. Un momentico. Es que dejé el carro por allá en el taller y me están escribiendo ahí del taller. Funciones definidas por el usuario. Esto debe emocionarlo a usted. Si esto no lo emociona, entonces estamos graves.
¿Por qué? Porque es donde usted va a crear sus propias funciones y es cuando usted va a empezar en realidad a programar. Usted va a empezar a programar. Va a crear sus propias funciones. Eso debe emocionarlo tremendamente. ¿Sí? Emocionarlo y motivarlo tremendamente. Si no, si eso no le está moviendo el piso, entonces tiene que cuestionarse si esto es lo suyo o no. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una función sencilla. De hecho, la idea es que estas funciones vamos a ir creándolas de manera sencilla y luego vamos a irlas perfeccionando, vamos a irlas modificando de tal manera que ellas se vayan mejorando su desempeño y vayan convirtiéndose en unas funciones hechas por un profesional. Deme un segundito. Bien, bien, espero que ya no me, que ya no me interrumpan más. Bueno, mire, vamos a mirar este ejemplo sencillo de creación de mis propias funciones. Vamos a crear una función que tome los dos lados de la longitud de los dos lados de un triángulo rectángulo y nos regrese el valor de la medida de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Recuerden, en un triángulo rectángulo están los dos lados, que son los lados que forman el ángulo recto, que se llaman catetos, y está el otro lado, que es el lado opuesto al ángulo recto. A ese lado se le conoce como la hipotenusa. Entonces, la idea es hacer una función que nosotros le entreguemos la longitud de los dos catetos y esa función nos regrese el valor de la hipotenusa. La fórmula para calcular la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, conociendo los dos catetos, es esta que se encuentra en pantalla.
tenemos que elevar al cuadrado las longitudes de los catetos, sumar esas longitudes elevadas al cuadrado y extraer la raíz cuadrada. Esa fórmula nos da la longitud de la hipotenusa. Entonces vamos a escribir una función que tome el valor de X y el valor de Y, o sea, los valores de los catetos, y nos regrese la longitud de la hipotenusa, que es H. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? Mire, primero el nombre que le vamos a dar a la función. Con este nombre la vamos a llamar la función hipotenusa, ¿sí? Ese es el nombre con que la vamos a llamar. Y le asignamos a ese nombre hipotenusa la función. Mire, esta función va a tomar dos argumentos. Va a tomar dos argumentos que se le conocen como argumentos formales. El valor de X y el valor de Y. Bien, entonces, aquí está. ¿Cómo el orden en que se le va a entregar los argumentos? Primero el valor X y después el valor Y. Aunque en este caso, qué valor le damos a X y qué valor le damos a Y, eso no afecta para nada el valor de la hipotenusa, ¿sí? Pero tenemos que diferenciarlos, ¿no? Tenemos que diferenciar los dos valores. Bien, X y Y. Mire, viene una llave y después viene el comando o la función que va a ejecutar lo que va a hacer esa función. Entonces, mire que aquí le estamos diciendo, mire, X al cuadrado, Y al cuadrado, y le extraemos la raíz cuadrada de eso. O sea, la función me va a regresar raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Por allá arriba por allá arriba dice en la clase anterior que cuando hay una sola línea, cuando la función está formada por una sola línea, nosotros podemos omitir las llaves. Es decir, que yo podría crear esta función así sin problema, mire, así. Es decir, si es una sola línea de código, como en este caso, la que conforma la función, las llaves no son obligatorias. No son obligatorias las llaves. Las llaves son obligatorias cuando hay más de una línea de código en la función. Pero yo acostumbro a dejar las llaves porque se ve como más organizada la cosa. Bien, listo. Entonces, mandamos eso y ya tenemos creada en la memoria de R una función que se llama la función hipotenusa. Para que usted vea que efectivamente está creada, voy a traerla para acá, para RStudio, para que usted vea que acá tenemos la ventaja de que podemos ver lo que tenemos en el entorno de nosotros, en el entorno del usuario. Mire que aquí, bueno, está lo que es data, los valores, y mire aquí dice funciones. En nuestro entorno global, en el entorno del usuario, mire que en la parte de funciones ya tenemos la función hipotenusa. Es decir, ya está ahí disponible para usarla. Vamos a usarla. Vamos a usarla. Bueno, entonces mire, aquí hipotenusa es el nombre de la función que estamos creando. X y Y son argumentos, los argumentos formales, y el contenido entre llaves se llama el cuerpo de la función. Entonces, mire, dado que el cuerpo de la función es solo una línea de código, podemos omitir las llaves. Eso es lo que les acabo de decir. O sea que así también funciona y nos hace exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero vamos a dejarla con las llaves porque a mí me gusta siempre usar las llaves más organizado y evita de pronto que cometamos errores. Mire, entonces vamos a llamar esa función para que nos haga el favor de calcularnos el valor
de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen longitud 3 y 4. Entonces, mire que aquí estoy llamando a la función y le entrego el valor 3 y el valor 4. Ojo, muchachos, aquí en el orden en que entregué estos valores, entonces lo que pasa acá con la función es que, mire que el primero es X y el segundo es Y. Entonces, acá R, con esta notación, lo que hace es que el 3 se asigna al X y el 4 se asigna al Y. Es decir, que X toma el valor de 3 y Y toma el valor de 4. Aquí en este ejemplo, no importa quién sea X y quién sea Y, el resultado del cálculo va a ser el mismo. Así que hay que, no es necesario tener tanto cuidado en eso. Pero, ojo, hay unas funciones donde para esos argumentos hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay una función que toma un argumento que es una probabilidad. Entonces, esa probabilidad debe ser un valor entre 0 y 1. Y, por ejemplo, toma un valor que es el número por ejemplo, de repeticiones de un experimento. Entonces, ese n, entonces uno no puede invertir y entregarle, donde lleva el n, entregarle la probabilidad y donde está la probabilidad, entregarle el n porque estaría entregando mal los valores. En este caso sencillo no es problema entregar los valores en orden diferente. Entonces, mire, acá ejecutamos la función y nos regresa el valor de 5. ¿Qué es ese 5? Mire, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 da 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Eso es lo que regresa nuestra función, 5. Entonces, un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4 tiene una hipotenusa igual a 5. Mire, acá estoy haciendo el llamado de la función y aquí le estoy dando nombre a cada uno de sus argumentos. Mire, estoy entregando a 3 y le estoy diciendo específicamente, mire, X es igual a 3 y el Y es igual a 4. Entonces, esa es otra forma y hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo por el orden en que se lo estoy dando. Pero en la segunda línea, mire que también estoy llamando a la misma función, pero ahora le estoy diciendo, mira, pónmele a Y igual a 4, Y el valor de 4 y X el valor de 3. ¿Listo? Ahí no se va a ver diferencia en el cálculo porque, bueno, es indiferente quién es X y quién es Y. Esa longitud va a ser la misma, ¿no? Y acá en esta otra, en la última, como le estoy entregando los argumentos, se los estoy entregando sin nombre y en ese orden 4, 3, recuerde, ¿qué es lo que hace ahí? El 4 pasa a ser X y el 3 pasa a ser Y. Igual nos va a dar 5 porque en esa fórmula es indiferente el orden en que es indiferente quién toma el valor de X y quién toma el valor de Y. Pero repito, hay situaciones donde es necesario tener cuidado con eso. Cuando llamamos a una función, si no nombramos los argumentos, ojo lo que pasa. Entonces, R los emparejará según la posición. Entonces, como yo no le doy nombre aquí a esto, entonces R empareja 4 con X y a 3 con Y. Es decir, en el orden en que yo la programé acá. Mire que el primero que estoy dando es X y el segundo es Y. Entonces, el primero que entregue lo asigna a X. El segundo que entregue lo asigna a Y la función, aunque tú no le digas quién es X y quién es Y. Ella lo toma según el orden en que lo entrega. Si tú quieres dar otro orden, entonces tú tienes que darle nombres a los argumentos que le entrega, como en este caso, por ejemplo. Ahí, en ese caso, ahí está tomando Y igual a 4 y X igual a 3, aunque están en orden distinto, le estoy dando nombre y ella la toma según el nombre. Bien, bien, mire,
En el caso del llamado hipotenusa 3, 4, como 3 está de primero, se asigna a X y 4 está de segundo, por lo que se asigna a Y. Ojo, si queremos cambiar el orden en que pasamos los argumentos u omitir alguno de ellos, podemos pasar argumentos con nombre. Por ejemplo, hipotenusa Y igual 24, X igual a 7. Aunque pasamos las variables en orden incorrecto, ese incorrecto es entre comillas para esta función porque es indiferente. Dice, R aún determinará correctamente qué variable debe asignarse a X y cuál a Y. Claro, porque tú le estás dando el nombre. O sea, en este caso, aquí Y igual 24, X igual a 3, entonces él a 7, entonces él toma esos, a X le asigna 7 y Y asigna 24, aunque la estás dando en un orden diferente a como está programada la función, porque la función tiene a X primero como argumento. Como se lo estamos dando con nombre, él lo toma tal como tú se lo estás entregando. Bueno, mire, hay algunas funciones. En este caso de esta función, no tiene mucho sentido esto porque no tiene mucho sentido fijar previamente un valor para los catetos de un triángulo rectángulo. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, si tú estuvieras haciendo una función para calcular la velocidad con que lleva un móvil que se deja caer libremente desde cierta altura después de cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, notas que, por ejemplo, la gravedad es una constante, pero en algunos ejercicios, por ejemplo, de los libros, la redondean a 10, en algunos libros es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Y si te vas para la luna, la gravedad cambia. Entonces, imagínate que te van a colocar, o si te vas a Marte, allá la gravedad cambia, pero normalmente esa función la usamos en la Tierra, ¿no? Donde la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Los ejercicios normalmente que nos ponen para calcular, por ejemplo, la velocidad o la posición del móvil, la mayoría de los ejercicios están que me plantean son de la Tierra, pero qué tal que y por defecto entonces yo debo tener gravedad en 9.8, pero hay situaciones donde te dice, no, ya el objeto no se tiró en la Tierra, sino que se tira ya en Marte y cambia la gravedad y tú necesitarías cambiar ese valor de la gravedad. Es decir, la mayoría de las veces que vamos a calcular eso, la gravedad vale 9.8. Entonces, tiene sentido fijar en la función el valor de 9.8, que quede ahí por defecto. Y que haya la posibilidad para el usuario que si le mandan a hacer un ejercicio con una gravedad distinta, por ejemplo, un ejercicio de Marte, un ejercicio de la Luna, entonces el usuario pueda cambiar la gravedad si lo necesita. ¿Sí? Si necesita, puede cambiar la gravedad. Si no, la deja como está el valor por defecto. Entonces, eso se llaman valores por defecto. Valores predeterminados se le llaman también. Valores predeterminados. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, aquí. Estoy creando nuevamente la función hipotenusa, pero ahora le estoy predeterminando unos valores para X y para Y. Vamos a predeterminarlos en uno mejor, en uno. Es decir, un triángulo rectángulo cuyo cateto, este tiene más sentido, 1 y 1. O sea, sería un triángulo rectángulo en el círculo unitario que le llaman. En el círculo unitario. Un triángulo rectángulo en el círculo unitario. Es decir, un triángulo rectángulo que está inscrito dentro de una circunferencia con radio 1. Entonces la longitud de X es
1 y la longitud de Y es 1 y la longitud de la hipotenusa sería raíz de 2. ¿Sí? Entonces, tiene sentido hacerlo así. Lo predeterminamos en 1. Ahí definimos la función. Ya mandamos la función. Tiene estos valores predeterminados en 1. Entonces, tú podrías llamar la función sin darle ningún argumento. Y mire lo que te regresa la función 1.4142, que es lo mismo que raíz de 2. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy llamando a la función sin entregarle nada. Entonces ella está tomando x igual a 1 y y igual a 1 como le estoy dando, como está por defecto en la función. Estos se llaman valores por defectos o valores predeterminados en la función. Entonces, mire, yo podría llamar la función así, hipotenusa 2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y me da 2.23. La pregunta es, ¿qué estará pasando ahí por dentro? Ese 2, ¿quién es? Bueno, desafortunadamente para este caso, podría ser X o podría ser Y y el cálculo es el mismo. Pero, ojo, voy a ponerle adicionalmente una cosa aquí. Para que veamos una cosa. Print, vamos a poner que la función nos imprima el valor de X, el valor de Y, y así. Y el valor de la función. O sea, eso es lo que va a hacer la función. Va a imprimir el valor de X, el valor de Y y el valor de la raíz cuadrada de, ahí la hice, ahí está, mire, ahí está. ¿Qué pasó? Yo le estoy entregando 2. Mire, la función tiene 2 argumentos y están fijados por defecto en 1. Y entonces yo la estoy llamando y le estoy entregando un 2. Entonces, mire lo que hace la función. Mire que aquí el primero que le mandé imprimir es X. O sea que, mire que X tiene el valor de 2. Es decir, que cuando yo le entrego aquí un solo argumento, ella me toma para el valor del primer argumento acá. En el orden. En el orden. ¿Sí? Y si, por ejemplo, la llamo así, 2, 3, entonces, mire que X vale 2, Y vale 3 y acá el valor, bueno, ya de evaluar esta función. Entonces, nótese que nuevamente los está tomando en el orden en que se los estoy dando. Entonces, mire, si tú quieres que ese 2 no sea X, sino que sea Y, entonces estás obligado a decirle de esa manera. Hipotenusa Y igual 2. Y cuando le das eso, mira que X quedó siendo 1, Y 2, porque le dije que Y fuera 2, y acá me está dando el valor que retorna esta parte, la raíz cuadrada o sea, el valor de la hipotenusa. Entonces, mucho cuidado, muchachos, ¿no? Mucho cuidado. Mire, cuando tú llamas la función, sin argumentos, entonces mire que X toma el valor de 1, Y toma el valor de 1 y me regresa raíz de 2. ¿Listo? Eso es. Entonces, espero que haya entendido esa parte de los argumentos. Los argumentos, ojo, se llaman argumentos predeterminados o también se le conocen como argumentos por defecto, valores de los argumentos por defecto. ¿Sí? Valores de los argumentos por defecto. Bueno, esta función, muchachos, una versión mejorada de esta función, voy a volverla, voy a dejar las dos versiones ahí, voy a dejar las dos versiones, la que imprime y esta otra, quitando aquí. Era simplemente para ver, con eso, para ver qué pasaba con X y qué pasaba con Y, ¿no? Simplemente eso. Voy a hacer
Voy a comentar esta para que quede activa la original. Bien. Bueno, una mejoría de esta función a futuro. Una mejoría de esta función a futuro. ¿Cómo podríamos mejorar esta función? ¿Qué dificultades tiene esta función? Y entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y para qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le hace falta a esa función? ¿Qué podríamos mejorar de ella? ¿Qué podríamos mejorar de esta función? Eso está perfecto ahí. Bueno, hay cosas que mejorar. Hay cosas que mejorar en esa función. Por ejemplo, las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo siempre son positivas. No tiene sentido decir, no, la longitud del cateto X es -5. No, 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 eso no tiene sentido. Porque esos son longitudes, son valores positivos. Entonces, hay situaciones como esas donde uno primero, aunque aquí no pasa nada si tú le das valores negativos a X, no pasa nada porque mira que acá estamos elevando al cuadrado y cualquier cosa que tú le des ahí negativa, al elevar al cuadrado, eso lo va a convertir a positivo y la raíz cuadrada no va a molestar ahí. Pero hay situaciones donde entregar un valor negativo podría ocasionar errores en el funcionamiento de la función. Entonces, una cosa por mejorar de esta función es validar que este X y este Y sea mayor o igual, mayor estrictamente que cero. Es decir, mire que los catetos, las longitudes de los catetos, si es un triángulo, no puede ser cero la longitud del cateto, ni tampoco puede ser negativa. Entonces, a esta función podríamos mejorarla con una evaluación primero del valor de que efectivamente los valores que está entregando el usuario sean mayores que cero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque podría haber un chistoso que haga esto. No, vamos a... Y entonces te haga esto. No, -1,0. ¿Sí? Entonces la función, como está programada por gente inteligente, ¿sí? Por gente inteligente, entonces la función debe decir, mira, los argumentos para calcular, debe decir, mira, los catetos de un triángulo rectángulo son mayores que cero. Y te manda ese mensaje. ¿Sí? Y pum, listo. Puede decirte, espero valores mayores que cero. Y listo. Esa es la respuesta que te va a dar la función en caso de estas cosas, de que haya algún chistoso que quiera poner a prueba la función. Entonces, nunca falta dentro de esos el profesor de computacional, le gusta romper las funciones. Al profesor le gusta poner las funciones mejor dicho, a que la función se reviente. Entonces nosotros como programadores tenemos que hacer las cosas tan bien que ninguna persona maliciosa pueda romper esa función. ¿Listo? Ninguna persona maliciosa pueda romper la función entregándole argumentos raros y eso. No, ojo con eso. Entonces, más adelante vamos a ir mejorando estas funciones cuando empecemos a estudiar lo que se conocen como sentencias de control. ¿Sí? Sentencias de control. Es decir, ¿cómo averiguamos si los argumentos que me están entregando cumplen ciertas condiciones? Si no cumplen esas condiciones, entonces mande un mensaje o calcule algo. Si cumple estas condiciones, calcule este otro o mande este mensaje. O sea, poder tomar decisiones de acuerdo con los argumentos que me están entregando. De tal manera que, por ejemplo, si me entregan así,
la función pueda mandar un mensaje y decir, mira, no seas tonto, que los catetos de un triángulo rectángulo son mayores que cero. ¡Pum! Listo. Deja de fregar. ¿Listo? Y cuando entreguen los catetos bien, ¿sí? De acuerdo con lo que sabemos, que conocemos, entonces ella regrese el valor el valor de la longitud de la hipotenusa. Bien, mire, la función formals regresa los argumentos de una función. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo llamo formals hipotenusa y entonces mira lo que regresa. Ya me están avisando de la cuestión de MATLAB. Ya me están avisando de la cuestión de MATLAB. En 10 minutos empieza lo de MATLAB. Espera un momentico y voy a tratar de entrar para tenerlo aquí. Ya me están recordando aquí. Voy a entrar. Aquí está ya el enlace. Los que se inscribieron, debió ya llegarles un correo con el enlace a... con el enlace a la... Ahí me está conectando. Sí, que mire, ahí estoy ya. Ahí estoy. Sí, ahí estoy. Dice que la presentación comenzará en breve. Oiga, se me ocurre una cosa. Si todos pudieron inscribirse, si alguien no se inscribe, yo le puedo retransmitir desde acá, sin problema. Yo puedo compartir esta ventana, como quiera. No sé, ustedes me dirán. Si de pronto alguien tuvo problemas para la inscripción y eso, si a alguien no le llega si no le llega el enlace para la charla, le puedo compartir esto. Bien, listo. Vamos a dejar ahí que ahora cuando ya empieces ya vamos a la charla. Bien, muchachos, miren. Oiga, formals y le entrego la función y ella me regresa. Oiga, ¿qué regresa? ¿Qué regresa? ¿Qué regresa esto? Alguien que abra el micrófono y me diga, ¿qué regresa eso? ¿Qué es eso que está regresando ahí? ¿Es un objeto de qué tipo? Solamente con ver eso, con ver. Nada, ¿están dormidos o qué? ¿Se me fueron o qué? ¿Estoy solo aquí? ¿Qué? ¿También se declararon en huelga? ¿Están en paro o qué? Una lista. Es una lista. Claro, ¿por qué me doy cuenta que es una lista? Bueno, pues aquí decía que es una lista, ¿no? Bueno, aquí decía que era una lista. Dice, regresa los argumentos de una función en forma de una lista. Pero, ¿cómo me doy cuenta si es una lista? Mire, cuando yo imprimo, aparece pesos X y pesos Y. Esto es lo que me está diciendo que es una lista, ¿no? Por la forma, es decir, yo accedo a... De hecho, yo podría, voy a llamarle F, y lo asigno formals, F, y mire, y voy a preguntarle is.list F, y debe regresarme un true. ¿Es una lista F? Sí, dice, sí, es una lista. Entonces yo puedo acceder a los valores de la lista F pesos X. Entonces, es decir, ¿qué valor tiene ese argumento? El argumento X de la función F, ¿no? De la función hipotenusa, tiene el valor de 1. F pesos Y tiene el valor de 1. Mire, hay otra función que nos permite averiguar los argumentos de una función. Voy a comentar esto. Es simplemente recordando cosas, ¿no? Si es una lista, ¿cómo accedemos a los elementos de la lista? Oiga, por ahí me enteré
que muchas personas se estaban quejando, una queja, una queja que no tiene sentido. Me enteré que se estaban quejando porque supuestamente que yo les pregunté cosas en el examen de los de notebooks que no había subido. Y eso no es cierto. El examen, mire, el examen pregunté sobre listas y data frame. Y esos dos notebooks estaban arriba ya. ¿Qué notebook me faltaba por subir? El notebook de entornos y el notebook de funciones, que yo no pregunté nada de eso. Entonces, los que decían que eso que yo había preguntado de los notebooks que no habían servido, estaban perdiditos y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ni habían estudiado eso, porque es claro que las preguntas todas son de cómo se accede a los elementos de un data frame, de cómo se indexan data frame, cómo se acceden a elementos de las listas, cómo se recupera un elemento de una lista. Y ahí mejor dicho, los puntos están largotes porque yo les redacto, mire, esta función tal, por ejemplo, la función LM toma X, toma Y y ajusta un modelo de regresión lineal y regresa una lista. Entonces le pedí el favor, mire, de esa lista que regresa LM, recupéreme esto, y calcúleme esto, y calcúleme esto, y calcúleme esto. Entonces no me salga con el cuento de que yo le estaba preguntando cosas, mejor dicho, que yo estaba malévolo ahí y que le pregunté cosas de notebook que no subí. No, señor. El que decía eso estaba perdido. ¿Sí? Y merecía perder el examen porque estaba perdido. Ojo con eso. No me hagan volar la piedra con esos comentarios malintencionados. Primero, mire bien lo que va a decir. Y la prueba está en que 2 jóvenes sacaron casi el 5. O sea que el examen, después que usted estudie, el examen es ganable. El examen se puede ganar, el examen se podía ganar. Y los que me aplazaron el examen, por favor me dicen cuándo van a hacer el bendito examen. Ya los tengo, ya le agregué más puntos y el examen original tenía 7 puntos. Este tiene 9, le agregué 2 más. Así que los que me aplazaron el examen me hacen el favor y estudian bien y me dicen cuándo van a hacer el examen. Espero que sea en estos días, antes de que termine esta semana. ¿Sí? Ojo, esa actitud la voy a tomar de ahora en adelante. Estudiante que me aplace examen es estudiante que le preparo un examen especial, porque tienen esa bendita mala costumbre. ¿Por qué me tienen que estar aplazando exámenes? ¿Por qué? Hombre, yo veo la mala intención de parte del estudiante ahí. No, vamos a aplazar ese examen a ver qué es lo que sale ahí, después vamos a ver si... Y hacemos el examen después que ya sepamos cuáles son los puntos que están tirando, porque yo sé que ustedes le toman captura de pantalla a todos esos puntos y esas cosas y se los reparten por los grupos de WhatsApp, eso. Entonces, cuando alguien me aplaza un examen, mal, porque los que hacen el examen en el horario que es y en el tiempo que es, van en desventaja con los que aplazan el examen, porque ya los que aplazan el examen, si van los mismos puntos, ya saben qué puntos van. Y entonces no te puedes comparar tú, uno que aplaza el examen con una persona que ha hecho el examen en el momento que debe ser. Entonces, por eso me obligan, y eso me saca la piedra, porque me obliga a preparar más puntos. Y eso me molesta. Entonces, tener que preparar más puntos y agregarle puntos a los exámenes me molesta. Pero lo hago para castigársela. Entonces, de ahora en adelante, muchachos, piénselo 2 veces cuando vaya a aplazar un examen. ¿Sí? Por ejemplo, tenía un examen en inferencia estadística y una muchacha me llama, tengo a mi abuelita con COVID. Tengo a mi abuelita con COVID, me tocó ya venía a atender a mi abuelita y enseguida por ahí me tiraron el dato y me fui a las redes sociales y encontré una foto del fin de semana, mira, metiendo trago y yo le capturé la pantalla de las redes sociales y le mandé la foto donde estaba ella con la botella de whisky en la mano. Y dice, mira, pero uno cuando está con la abuelita enferma no tiene, con COVID no está metiendo ron por ahí publicando fotos en las redes sociales con la botella en la mano. No, señor, me haces el examen. O si no me lo haces, te voy a poner unos puntos que ni yo mismo voy a saber hacer. Tienen que tomar disciplina en esto, jóvenes.
Ojo con eso. Tienen que disciplinarse en esto. El profesor Mario Morales es un profesor muy serio con estas cosas. ¿Sí? Así que no crea que esto es un jueguito aquí. Yo me tomo las cosas en serio. Mi materia es una materia seria, me las tomo en serio y necesito que mis estudiantes se la tomen en serio también. Así que cuidado con eso. Ya va a empezar lo de MATLAB, ¿no? Vamos a ver aquí. Todavía. Epa, ya casi. Ahí está. Bien. Vamos a ver, vamos a redondear aquí y listo. Y nos vamos mire, la función ARG de argumentos, este es argumentos, hace lo mismo que la función formals, de una manera más legible para los humanos. ¿Sí? Es decir, de una forma más amigable para, por ejemplo, con la parte de programación. Mire que me regresa función y me dice x igual 5, y igual 12. O sea, aquí me está dando enseguida los valores, cómo están los argumentos de esa función. ¿Listo? Mire, formal args dice, devuelve esta orden aquí, esta función, perdón. Devuelve un vector de caracteres con los nombres de los argumentos. Entonces, mire, yo le mando la formal ARG y el nombre de la función y me regresa un vector con el nombre de los argumentos de la función. Dice, bueno, otra cuestión para tener en cuenta. Los valores predeterminados dados a los argumentos formales de las funciones no necesariamente tienen que ser constantes. Podemos pasarle cualquier código R e incluso usar otros argumentos formales. Mire, la siguiente función normaliza o también se llama escalar un vector. ¿Qué es escalar un vector? Escalar un vector es restarle la media, ¿sí? Y dividir por la desviación estándar. ¿Sí? Restar la media y dividir por la desviación estándar. Bueno, por lo general se resta la media y se divide por la desviación estándar, pero tú podrías restar un valor distinto a la media, ¿sí? Pero lo normal es que restemos la media y dividamos por la desviación estándar. Entonces, los argumentos M y S son por defecto la media y la desviación estándar del primer argumento. Es decir, tú le entregas un vector X y tú necesitas que tome al vector X, le reste la media de X a cada elemento del vector y después divida de eso por la desviación estándar. ¿Sí? Eso se llama escalar. Pero mire, ojo aquí. Aquí lo que estamos dando, un X que tiene que ser obligatorio, un vector X obligatorio que debe entregar oiga, ya están ahí en el... Vamos a dejar ahí y vamos a poner atención acá. Ya está esto, pero no tengo sonido, no sé por qué. Voy a cerrar entonces para ver si se escucha acá. Es que tengo como el sonido, dice que no está, estoy conectando el audio. Permitir. Para resolver problemas en las ciencias y las ingenierías. Si queremos graficarlos, vemos en la barra superior lo que se llama